Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre elementos biógenos y agua. Para comenzar a hablar acerca de estos elementos de la química, o sea, las moléculas elementales de la química, vamos a iniciar hablando acerca de masa atómica y masa molar. ¿Qué son estas cosas? Bueno, masa atómica, como el nombre lo indica, que a veces es conocido como peso atómico también, es la masa de un átomo. ¿Qué es entonces la masa atómica? La masa de un átomo. A veces conocida como peso atómico, como ya lo había mencionado. Y las unidades en las que se mide, nosotros las vamos a llamar, a los fines prácticos, unidades de masa atómica o UMAS, que son las siglas de unidades de masa atómica. Entonces, ¿cómo vamos a medir inicialmente la masa de un átomo? En unidades de masa atómica. ¿Qué son las UMAS? De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cómo se define esta masa atómica, esta unidad de masa atómica en particular? Bueno, pues la unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, el carbono 12 es un isótopo representado de esa manera y este carbono 12 tiene una masa. Disculpen la letra. Tiene una determinada masa este carbono 12. Bueno, la 12ª parte de esto, la 12ª parte de la masa de carbono 12, eso es igual a un UMA. Es decir, que yo tengo el átomo de carbono 12, fíjense acá representado. Si dividimos en 12 partes, una de esas 12ª partes del átomo de carbono 12 va a ser igual a un UMA. Entonces, por lógica, el átomo entero de carbono 12, ¿cuántas UMAs o cuántas unidades de masa atómica va a tener? Pues va a tener 12 unidades de masa atómica. Necesitamos definir lo que es la masa de un átomo, porque ahora vamos a introducir una nueva unidad, con la unidad con la que vamos a trabajar mucho, que es la unidad del mol. ¿Qué es un mol? El mol es una cantidad. Es una unidad que usamos para medir cantidad de sustancia. En la vida cotidiana nosotros usamos muchas unidades que sirven para medir cantidad de sustancia. Por ejemplo, la docena. ¿La docena para qué me sirve? Para medir cantidad de sustancia. ¿Cuánto es igual a una docena? A 12. Lo mismo una decena, una centena. Entonces decimos cuántas personas había en un auditorio. Había 2 centenas de personas. Eso quiere decir más o menos exactamente 200 personas en este caso. Si yo hablo, por ejemplo, de 10 docenas, ¿a cuántas unidades me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a exactamente 120 unidades. 10 docenas, 120 unidades. Bueno, pues el mol es algo parecido a eso. El mol vendría siendo algo parecido a eso, con la diferencia de que utilizamos un número muchísimo más grande. Para definir lo que es un mol, nosotros habíamos dicho que el átomo que se utiliza es el isótopo de carbono 12. Y para definir el mol hablamos de cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Así fue como experimentalmente se diseñó esta unidad. Entonces, ¿a cuánto es igual un mol en base a esto? Bueno, los científicos definieron, Avogadro en particular, quien fue quien enunció esta teoría, dice que debemos partir de 12 gramos de carbono 12, del isótopo de carbono 12, y contar cuántos átomos hay. ¿Cuántos átomos de carbono 12? ¿Cuántos átomos de carbono 12 hay en 12 gramos de ese material? Y a la conclusión a la que arribaron es que hay exactamente 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Hagan la
representación, y eso es como 600 cuatrillones de átomos o algo así. O sea, son muchísimos átomos, entran muchos átomos. ¿Y para qué nos interesa este número? 6,22 por 10 a la 23 o algo así como 600 cuatrillones. Nos interesa porque esta va a ser la unidad de un mol. Un mol es esa cantidad. Así como decimos que una docena son 12 unidades, una centena son 100 unidades, un millar, por ejemplo, es igual a 1000 unidades de algo, un mol, que es la unidad que vamos a utilizar en química, es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades de esa sustancia. Entonces, todos los ejercicios que vamos a hacer con reacciones químicas, sobre todo cuando hablamos de química de soluciones, vamos a utilizar el mol como nuestra unidad de trabajo. Antes habíamos definido lo que era una masa atómica. Si ustedes se acuerdan, una masa atómica se medía en UMAS y era igual a la 12ª parte de un átomo de carbono 12, de la masa de un átomo de carbono 12. Bueno, ahora voy a introducir una nueva unidad, que es la masa molar. ¿A qué va a ser igual esta masa molar? Bueno, acá tenemos la definición. Una masa molar, o la masa molar, se define como la masa de un mol de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro un mol de algo, un mol de oxígeno, por ejemplo, un mol de oxígeno elemental, vamos a decir, y ahí yo sé que tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas, porque esa es la definición de mol. Si yo digo que tengo un mol de algo, es porque tengo 6,02 por 10, 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 unidades de eso. Y yo tomo eso y ahora me interesa averiguar la masa molar. Pues bueno, la masa de un mol de oxígeno elemental, por ejemplo, que es el caso que estamos tomando como referencia, esa va a ser igual a su masa molar. Entonces la masa molar es la masa de un mol de partículas. Y lo más importante es que esta cantidad se expresa en gramos. Fíjense, antes hablábamos de la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Pero eso muchas veces cuando hablamos en cantidades macroscópicas es muy difícil de dimensionar. Entonces nos conviene trabajar con gramos. Y para trabajar con gramos, primero tenemos que usar los moles. Pasamos todo a moles, pesamos esos moles y esa va a ser la cantidad con la que vamos a trabajar. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La principal ventaja de esto es que si trabajamos con gramos, ahora nosotros podemos medir eso con una balanza como cualquier otra masa, que es mucho más fácil para trabajar. No puedo pesar un átomo, es muy difícil pesar un átomo. Ahora, pesar moles de átomos, es decir, pesar gramos de sustancias, ahí ya el trabajo es mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer un repaso de algunas unidades. Un mol de carbono, es decir, yo tengo carbono puro, por ejemplo carbono 12, o sea el isótopo de carbono 12 puro. ¿Cuánto pesa un mol? Pesa exactamente 12 gramos. Es decir, que si yo peso 12 gramos de carbono en una balanza, yo sé que ahí hay un mol de moléculas, un mol de átomos de carbono. ¿A cuánto es igual un mol de átomos de carbono? Es igual a 6,022 por 10 a la 23, es decir, cuatrillones de átomos de carbono en 12 gramos. Si yo tengo un mol de sodio, lo que yo tengo es 23 gramos. Yo peso entonces 23 gramos de sodio y yo sé que ahí tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Cómo sé que tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas? Porque yo sé que un mol de sodio pesa 23 gramos. ¿De dónde obtengo este dato y el dato anterior también? De la tabla periódica. Y por último, como para terminar esta parte de ejemplos, un mol de hierro pesa 55,85 gramos. ¿Qué cantidad tengo de carbono? ¿Qué cantidad tengo de sodio? ¿Y qué cantidad tengo de hierro? A modo de repaso, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué cantidad de carbono, sodio o de hierro tengo?
Pues bien, en cada uno de los casos yo tengo un mol de partículas. Yo tengo un mol de carbono que pesa 12 gramos. Yo tengo un mol de sodio que pesa 23 gramos. Y tengo un mol de hierro que pesa 55 gramos. En todos los casos tengo la misma cantidad de sustancia. Y como ustedes ya saben, el hecho de que tenga la misma cantidad de sustancia no significa que pesen lo mismo. Es como que yo pusiera de ejemplo que tengo por un lado 12 hombres y por el otro lado 12 mujeres. Yo tengo la misma cantidad de hombres que de mujeres, pero ese hecho no significa que tengan la misma masa, el mismo peso de hombres que de mujeres. Los 12 hombres en conjunto pesarán algo, varios kilogramos, y las 12 mujeres pesarán o tendrán otro peso. Las cantidades sí son iguales, como en este caso. Yo tengo las mismas cantidades de cada sustancia. Un mol, un mol, un mol. Pero cada una de esas cantidades pesan diferente porque la masa atómica de cada uno de ellos es diferente. Y fíjense que si nosotros establecemos una relación, vemos que, por ejemplo, un átomo de carbono tiene 12 UMAS. Esto ya lo sabíamos porque en base al átomo de carbono se establece la unidad de masa atómica y también la definición de mol. Un átomo de sodio pesa 23 UMAS y un átomo de hierro 55,85 UMAS. Ahora miren cómo numéricamente se parecen. Por un lado tengo un átomo de carbono de este lado y por el otro lado tengo millones de millones, cuatrillones para ser más precisos, de átomos de carbono más. Pero fíjense, un solo átomo pesa 12 UMAS y un mol de átomo de carbono, que es muchísimo más, son cuatrillones de veces más, 12 gramos. 12 UMAS por un lado y 12 gramos por el otro. Miren el ejemplo más abajo. Un átomo solito de sodio, 23 UMAS. Solo un átomo de sodio. Ahora, cuatrillones de veces más, es decir, un mol de átomos de sodio pesa 23 gramos. Por un lado 23 UMAS, por el otro lado 23 gramos. Fíjense cómo numéricamente coinciden. Obviamente no es lo mismo 23 UMAS que 23 gramos. No es lo mismo. Pero el número sí se parece, ¿vieron? Y lo mismo un átomo de hierro. Un átomo de hierro pesa 55,85 UMAS. Y un mol de átomos de hierro 55,85 gramos. Entonces analicemos 55,85 UMAS, 55,85 gramos. Fíjense que siempre se repite esta similitud. Entonces, si nosotros hacemos un paralelismo, si hacemos un cálculo matemático, vamos a ver que el UMA, que antes no sabíamos a qué unidad representaba un UMA, no teníamos idea de a cuánto equivalía eso, vemos que ese UMA equivale a 1 gramo sobre mol. 1 gramo dividido mol. Ese es el paralelismo que trazamos. Dicho todo esto, que por supuesto va a ir quedando más claro conforme vamos avanzando en la lectura, conforme vamos haciendo los ejercicios, porque esto no pueden pretender que les quede claro de buenas a primeras. Vamos a empezar a hablar ahora sobre el primer compuesto de interés para nosotros, que es el agua. Del agua vamos a decir como primera consideración que es un solvente biológico ideal. Es decir, que como solvente, es decir, como elemento, como compuesto, mejor dicho, como sustancia, que se encuentra en mayor cantidad en una solución, es decir, si yo quiero preparar una solución, yo tengo solutos por un lado y solvente por el otro. El solvente es el compuesto que se encuentra en mayor cantidad. Y de ella decimos que el agua, como solvente, lo es de forma ideal, es decir, muy conveniente. ¿Por qué sucede esto? Que las moléculas de agua forman dipolos. ¿Qué quiere decir esto de que forman dipolos? Quiere decir que los enlaces entre cada uno de los átomos del agua no son planos, no son lineales. Y si vemos en la siguiente figura, vemos que
cada uno de los átomos, fíjense aquí, tenemos un átomo de hidrógeno, acá tenemos otro átomo de hidrógeno y acá, este rojo de acá, es un átomo de oxígeno. Si nos fijamos, no están puestos en una línea recta, sino que están puestos como un triángulo. Si vamos al esquema de abajo, fíjense que en el centro podemos colocar, acá en el centro de la figura, podemos colocar el oxígeno, y el oxígeno tiene un enlace hacia un hidrógeno y otro enlace hacia otro hidrógeno. Y esto, a modo de información nada más, se les da, no vamos a ahondar mucho en esto, pero a modo de información, sepan que aparte de los dos enlaces con dos hidrógenos, el oxígeno tiene dos pares de electrones libres que no están formando ningún tipo de enlaces. Fíjense, acá tenemos un enlace covalente con un hidrógeno, un enlace covalente con un hidrógeno, otro enlace covalente con el otro hidrógeno. Y acá no tenemos ningún tipo de enlace. Tenemos dos pares de electrones que no están enlazados con nada. Si ustedes se fijan, esos dos pares de electrones se encuentran en una posición opuesta a la que se encuentran los hidrógenos, se encuentran en una posición opuesta, y los electrones tienen cargas negativas. Asimismo, los hidrógenos, cada uno de los hidrógenos tiene cargas, tiene lo que se llama una densidad de cargas positivas. Entonces, si por un lado tenemos una densidad de carga positiva y por el otro lado tenemos una densidad de carga negativa, lo que nosotros tenemos es que si hacemos una flecha, si nosotros hacemos una flecha en el sentido donde se ubican las cargas negativas, vamos a tener algo como esto. Se suele graficar como una especie de cruz del lado donde están las densidades de cargas positivas. Acá hay densidad de carga positiva, acá hay densidad de carga positiva. Y con una punta de flecha, la ubicación de la densidad de carga negativa. Entonces fíjense lo que se forma. Se forma esto que nosotros vamos a llamar convenientemente dipolo. Esto es un dipolo, quiere decir que hay dos polos. Por un lado un polo positivo y por el otro lado un polo negativo. Esto es lo que pasa con el agua. El agua, a pesar de no tener cargas eléctricas, y esto es muy importante de analizar, el agua no tiene cargas eléctricas. Es un compuesto neutro y además tiene enlaces covalentes. Como son dos no metales, tiene enlaces covalentes. Pero a pesar de ello, a pesar de tener enlaces covalentes, lo que vemos es que él forma un dipolo. ¿Por qué? Porque tiene, por un lado, una densidad de carga positiva del lado de los hidrógenos y una densidad de carga negativa del lado de los electrones no enlazantes del oxígeno. Entonces, gracias a esto decimos que el núcleo de oxígeno, o sea, el centro de la molécula que está compuesto de oxígeno, atrae a los electrones más que el protón. Entonces los átomos de oxígeno son más electronegativos que los de hidrógeno. Esto algo ya los habíamos dicho. Los átomos de oxígeno son más electronegativos, eso quiere decir que en un enlace covalente los electrones pasan más tiempo del lado del oxígeno que del lado del hidrógeno. Entonces lo que sucede es que vamos a tener una distribución desigual de las cargas. Entonces vamos a tener una densidad de carga negativa parcial del lado del oxígeno, una densidad de carga negativa parcial, y del lado del hidrógeno las cargas positivas parciales. Entonces lo que tenemos es la formación de un dipolo, que es esta distribución desigual de la carga dentro del enlace. Y decimos entonces que el enlace es polar. Es importante saber que el agua forma un dipolo. ¿Por qué esta información tan específica? Bueno, porque gracias a que existe ese dipolo, el agua es un solvente polar. ¿Qué quiere decir que el agua sea un solvente polar? Quiere decir que va a solubilizar compuestos polares o compuestos iónicos. A pesar de que el agua, y esto es muy importante y esto escríbanlo, a pesar de que el agua
no es un compuesto iónico, tiene polaridad. Y él, al tener polaridad, disuelve compuestos polares. Entre ellos compuestos de naturaleza iónica, como las sales, por ejemplo. Y esta es una particularidad muy importante del agua. El agua no solubiliza compuestos apolares, como por ejemplo, como vamos a ver más adelante, los aceites. Si ustedes mezclan agua y aceite, van a ver que no se mezclan. El aceite se coloca arriba del recipiente y el agua se coloca abajo. No hay una mezcla de las dos sustancias, porque el agua no solubiliza los compuestos apolares. El agua solubiliza compuestos polares. Ejemplos de compuestos polares tenemos las sales, tenemos los azúcares que no son iónicos, pero no importa porque tienen polaridad. Compuestos como el alcohol, por ejemplo, como algunos alcoholes que también son compuestos polares. Esos compuestos son solubilizados por el agua. Entonces fíjense acá, tenemos como ejemplo las polaridades del enlace del agua. Fíjense, la crucecita del lado positivo en ambos casos y la punta de flecha del lado negativo. Ahí tenemos que el agua tiene entonces dos dipolos, un dipolo aquí y otro dipolo acá. Estos dipolos, como son fuerzas, como son magnitudes vectoriales, se representan con un vector y se pueden sumar y vamos a ver que vamos a tener lo que se llama un dipolo neto. Es decir, la molécula del agua tiene una densidad de carga positiva hacia los hidrógenos y una densidad de carga negativa hacia el oxígeno. Vemos otras moléculas como por ejemplo el amoníaco, que tiene 3 hidrógenos por un lado y un nitrógeno que los enlaza a los 3, y vemos que el dipolo neto del amoníaco también tiene una característica similar a la del agua. Veamos otras moléculas, como por ejemplo el dióxido de carbono, que es esta molécula C, la molécula C, que es la del dióxido de carbono. Vemos que tiene dos dipolos. Tiene un dipolo hacia un oxígeno, que sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, y otro dipolo en el sentido carbono-oxígeno, es decir, un dipolo carbono-oxígeno y otro dipolo carbono-oxígeno. Pero ¿qué pasa? Las dos fuerzas que se forman son iguales pero van en sentido contrario. Entonces lo que sucede es que se cancelan. Entonces lo que vamos a tener es que el dióxido de carbono no tiene dipolo neto. Otra de las características de muy alta importancia cuando analizamos el agua es la formación de los puentes de hidrógeno. Esto es una de las consecuencias importantes de la polaridad de la molécula de agua. Es decir, y es la razón por la que esas moléculas se atraen entre sí. Fíjense, el agua a temperatura ambiente es un líquido, pero la teoría dice que otros compuestos parecidos al agua, que son pequeños también, son gases a temperatura ambiente. ¿Cómo es que el agua no es un gas a temperatura ambiente? ¿Cómo es que el agua es un líquido a temperatura ambiente? Y bueno, eso se explica gracias a los puentes de hidrógeno. Fíjense, la atracción entre uno de los átomos de hidrógeno, que es ligeramente positivo, de una molécula de agua, con los pares de electrones que son parcialmente negativos de los orbitales del oxígeno, produce lo que se llama un puente hidrógeno. Repasemos. Tenemos un hidrógeno que es parcialmente positivo, tiene una densidad positiva, y tenemos un oxígeno que tiene un par de electrones no enlazantes con una densidad de carga negativa, y lo que ocurre es que se forma algo que se llama puente de hidrógeno. Entonces se forma algo que no llega a ser un enlace, pero sí es una interacción. Entonces este hidrógeno y este oxígeno que vemos representados aquí, este hidrógeno y este oxígeno, van a formar un puente de hidrógeno, lo que se llama puente de hidrógeno, y ese puente de hidrógeno los va a mantener parcialmente unidos. Este puente de hidrógeno, para romperlo hay que poner cierta temperatura. Fíjense que si nosotros queremos vaporizar el agua, es decir, hacer vapor de agua, necesitamos ponerle temperatura, necesitamos calentar bastante el agua, llegar hasta los 100 grados.
Básicamente eso sirve para romper este puente de hidrógeno que se forma gracias a estas características de la molécula de agua. Esto de que tenga una densidad de carga positiva por un lado y una densidad de carga negativa por el otro. Es decir, densidad de carga positiva del lado del hidrógeno y una densidad de carga negativa del lado del oxígeno. Gracias a sus dos electrones no enlazantes. En un puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua, el átomo de hidrógeno permanece enlazado covalentemente a su átomo de oxígeno. Esto ya lo sabemos. El átomo de hidrógeno permanece enlazado con forma covalente al átomo de oxígeno. Pero al mismo tiempo está unido, entre comillas, lo ponemos de una forma débil a otro átomo de oxígeno. Esto es justamente por el puente de hidrógeno. De hecho, el átomo de hidrógeno está compartido de alguna manera en forma desigual entre dos átomos de oxígeno. Fíjense, nosotros tenemos que la molécula de agua es así. Oxígeno unido a dos hidrógenos. Pero resulta que un oxígeno puede formar un enlace débil con otros dos hidrógenos. Porque tiene dos, acuérdense que tenemos dos pares de electrones en el oxígeno. No solo uno, sino dos. Entonces la cantidad de puentes de hidrógeno que podemos formar son dos. Este hidrógeno forma parte de otra molécula de agua. Y este hidrógeno también forma parte de otra molécula de agua. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá el texto? Lo que el texto nos dice es que este átomo de hidrógeno de aquí, por ejemplo, está unido de forma covalente con este átomo de oxígeno de esta molécula de agua. Acá anoté solamente un hidrógeno de esta molécula de agua, pero ustedes saben que tiene dos hidrógenos. Pero repito, este hidrógeno de acá está unido de forma covalente con este oxígeno, pero está unido de forma débil por este puente de hidrógeno con este otro oxígeno de acá. Entonces cada hidrógeno es como que mira a dos oxígenos. Uno, que es el con el que está oficialmente casado, por decirlo de alguna manera, y el otro, que forma parte del puente hidrógeno, que es este de acá. Y este oxígeno vendría siendo como el amante de este hidrógeno, digamos, no es el oficial. El oficial es este. Y este otro, el que forma el puente hidrógeno, es el amante. Entonces, por supuesto que la distancia entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno tiene más o menos una longitud que no puede ser la misma que los que están oficialmente unidos. Es una longitud más grande, está como más lejos, eso ya lo sabemos. Y otra cosa importante decir de esto es que el agua no es la única molécula capaz de formar puente de hidrógeno. Esta molécula puede existir entre cualquier átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido a otro átomo electronegativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que un puente de hidrógeno lo podemos tener entre un oxígeno y un hidrógeno, entre un nitrógeno y un hidrógeno, y por supuesto el átomo más electronegativo de todo, el flúor, con el hidrógeno. Nosotros vamos a ver como máximo esos tres casos. De hecho, en química biológica, o por lo menos lo que nosotros vamos a ver en la asignatura, vamos a ver principalmente estos dos casos de puente de hidrógeno nada más. Veamos entonces un ejemplo de puente de hidrógeno acá. Por un lado tenemos una molécula de agua. De este otro lado tenemos otra molécula de agua. Sepan que esta representación de acá, estas dos representaciones son dos representaciones que no son estrictamente relacionadas con, o no están estrictamente vinculadas con la realidad. Ustedes ya saben que la molécula de agua en realidad tiene esta geometría. Es decir, hay un ángulo aquí, no es recta. Pero sí saben que esta molécula de agua con esta molécula de agua van a interaccionar. Fíjense, acá tenemos una de las moléculas de agua, acá tenemos otra molécula de agua, y entre una y otra, entre el hidrógeno de una y el oxígeno de otra, tenemos un puente hidrógeno. Acá tenemos una representación más del puente hidrógeno para evidenciar cómo es que esta unión, esta interacción entre dos moléculas ocurre.
Y por último vemos acá cómo en esta representación, cómo es la relación que existe entre una molécula de agua, que la vamos a poner en el centro de este esquema, y otras moléculas de agua que van a interaccionar por puente de hidrógeno con esa otra. Entonces, en base a este gráfico, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué conclusión sacan de este gráfico? Bueno, de este gráfico la conclusión que ustedes pueden sacar es que cada molécula de agua puede unirse por puente de hidrógeno con 1, 2, 3 y 4. Cada molécula de agua puede unirse por puente de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua. Fíjense, cada uno de los hidrógenos forma un puente de hidrógeno con otro oxígeno. Y el propio oxígeno, que está acá, el propio oxígeno va a formar 2 puentes de hidrógeno con 2 hidrógenos. Es decir, en total, por cada molécula de agua tenemos una unión por puente de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua. O lo que es lo mismo, cada molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno. Esto le otorga propiedades muy particulares al agua. Por ejemplo, fíjense que la densidad de la mayor parte de las sustancias aumenta al congelarse. ¿Qué quiere decir que aumenta al congelarse? Uno, cuando congela algo, se espera que esa sustancia se haga más pequeña, porque se está compactando. El estado sólido tiene esa característica de que las cosas son más compactas, cuando son más frías. Fíjense que cuando ustedes calientan algo, calientan un gas, se expande. Y cuando lo enfría se comprime. Eso es lo normal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo sé que ustedes saben también que en el caso del agua, las cosas ocurren al revés. Muchas veces, digamos, cuando ustedes dejan en el freezer algo con agua, van a ver que lejos de achicarse, cuando llega a un determinado punto, se expande. Y eso es lo que ocurre con el agua a 4 grados. Cuando la temperatura del agua baja por debajo de 4 grados, el agua se dilata. Y esto es muy importante de tener en cuenta, sobre todo por las implicaciones biológicas. Fíjense que, por ejemplo, una capa de hielo sobre un estanque aísla contra los fríos extremos a las criaturas vivas que hay debajo. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que sucede, por qué el hielo es menos denso, fíjense que es lo que sucede, el hielo es menos denso. ¿Por qué? Porque en realidad toma una estructura más grande. Para que sea más denso tiene que ser más compacto. Y fíjense en este esquema que sigue, vemos cómo, no se asusten de esta maraña de enlaces de puente de hidrógeno, vemos cómo se forma la estructura del cristal de hielo. Si ustedes se fijan bien y si prestan atención, es como que cada átomo de oxígeno está vinculado con otros 4 átomos de hidrógeno. Y eso es básicamente lo que sucede. Cuando se enfría demasiado el agua, cada oxígeno ya no se acuerda de cuáles son sus 2 hidrógenos y cuáles son los hidrógenos vecinos. Entonces, ¿qué hace cada átomo de oxígeno? Cada átomo de oxígeno dice, bueno, cualquiera de los 4 átomos de hidrógeno que me rodean son iguales para mí, o sea, se agarra con todo, por decirlo de alguna manera. Entonces entonces los enlaces se expanden. Se expanden porque están a mayor distancia para igualarse en distancias. Entonces, al igualarse en distancia, el hielo es más grande en tamaño. El cristal de hielo es más grande. Por eso, el hielo no se comprime, no se hace más pequeño cuando se enfría, sino que por el contrario, bajando los 4 grados se hace más grande. Y es por eso que si se hace más grande, tiene menor densidad, es menos denso, porque no es tan compacto, entonces tiene menos densidad. Y ocurre este fenómeno que ya conocemos acerca del agua cuando se congela. Que es básicamente lo que estábamos hablando acá, en donde vimos que se forma una red hexagonal abierta. Esto que leemos acá es algo que ya habíamos discutido. Es esto de que las sustancias iónicas y polares, no iónicas pero polares, se disuelven en agua.
el agua puede interactuar y disolver otros compuestos polares y también compuestos que se ionizan. Ustedes algo ya saben, pero lo repetimos aquí, la ionización se relaciona con la ganancia o pérdida de un electrón, lo que da lugar a un átomo o un compuesto que presenta una carga neta. Acá ya tenemos carga eléctrica. ¿Por qué? Porque perdimos o ganamos electrones. Entonces el balance entre protones y electrones quedó desbalanceado. Entonces o tenemos más protones o tenemos más electrones. ¿Por qué? Por la ganancia o pérdida de los electrones, de uno o más electrones también. Entonces ahora que tenemos carga neta, lo que tenemos son sustancias cargadas eléctricamente. Y esas sustancias cargadas eléctricamente, sustancias iónicas, por ejemplo, bueno, las sustancias cargadas son iones siempre en realidad, se van a disolver en sustancias polares, como por ejemplo el agua, junto con otros compuestos que no son iónicos, pero que sí son polares. El agua es un compuesto polar, que no es iónico, por ejemplo. Esos compuestos se van a disolver en el agua. Introduciendo nuevos términos, decimos que esto es muy importante y esto siempre lo vamos a preguntar en cualquier situación que sea posible, por ejemplo en un parcial o en el examen final. Grábense bien esta definición. Las moléculas que se pueden disociar y formar iones se llaman electrolitos. Las moléculas que se pueden disociar y formar iones se llaman electrolitos. Estas moléculas, y junto con otras, que se pueden disolver con facilidad en agua, se van a llamar moléculas hidrofílicas. ¿Qué significa que algo sea hidrofílico? Que es amante del agua, es decir, que le gusta el agua y se puede solubilizar en el agua. Las moléculas polares del agua, entonces, son atraídas hacia los iones cargados en el cristal. Decimos en el cristal porque por lo general forman estructuras cristalinas. Las moléculas polares forman estructuras cristalinas. Entonces las moléculas de agua son atraídas hacia los iones. Y por ejemplo, si vamos a tomar un compuesto como el cloruro de sodio, que está compuesto de un sodio y un cloro, que cuando se introduce en el medio acuoso, lo que ocurre es que se disocian. Los electrolitos, cuando ingresan en el agua, se disocian, ya sea de forma parcial o de forma total. El cloruro de sodio en particular se disocia en forma total en ion sodio de carga positiva y en el ion cloruro de carga negativa. Fíjense que cuando yo disocio algo, cuando yo disocio un compuesto iónico, las cargas tienen que ser iguales y opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una carga positiva, también tengo que tener una carga negativa, sí o sí. Y esto es lo que ocurre con el cloruro de sodio cuando se disocia o se disuelve en agua. Se separan en sodio y cloruro, y lo que ocurre es que cuando se solubilizan en agua, el cristal se disocia o los cristales se disocian entre sí. Y esta disociación hace que comiencen a disolverse. Entonces, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurrirá es que las moléculas polares de agua van a rodear a los iones de sodio y cloro disueltos por medio de la interacción entre las cargas eléctricas opuestas. Fíjense que lo que ocurrirá con el resultado de estas interacciones es que cada uno de los iones se va a solvatar. Ese es el término, se solvatan, quiere decir que se llenan de solvente. Y esto ocurrirá hasta un límite. ¿Cuál es el límite? Que la solución se sature. Entonces, lo que ocurre es esto. Miren acá. Acá tenemos el cristal de cloruro de sodio, es este de acá. Esta es la red cristalina que forma la sal que está constituida por cloruro y sodio. ¿Qué sucede cuando estos cristales son introducidos en agua? Lo que ocurre es que el sodio, que vendría siendo este átomo de aquí, el centro, este ion en este caso, que tiene carga positiva, va a rodearse de las cargas
negativas del oxígeno. Fíjense. Mientras que el ion cloruro, que es este que está representado acá, como tiene carga negativa, este tenía carga positiva, este tiene carga negativa, como el ion cloruro tiene carga negativa, se va a rodear de hidrógenos. Fíjense cómo se rodea de hidrógenos porque son los que tienen la densidad de carga parcial positiva. Unos se rodean de oxígenos y los iones de carga negativa, los iones de carga positiva se rodean de oxígenos y los iones de carga negativa se rodean de hidrógenos. Entonces cada una de esas moléculas se solvata. Acá tenemos otro ejemplo de otra forma de solvatación, que son lo que se configura o se relaciona con lo que ya vimos que son los puentes hidrógenos. Fíjense, acá tenemos un compuesto. Este compuesto es un alcohol, es el alcohol etílico o etanol. Forma un puente hidrógeno con esta otra molécula, que es la molécula de agua. Perdón, hasta aquí nada más. Esa es la molécula de agua. Esta molécula de agua forma un puente hidrógeno con la molécula de alcohol. ¿Dónde está el puente de hidrógeno? Aquí. Otro ejemplo de puente de hidrógeno es entre un alcohol, acá tenemos el etanol de vuelta, con otro alcohol. Puede ser el mismo etanol. Fíjense, tenemos estos dos compuestos, dos moléculas de etanol, y cada una de esas moléculas de etanol puede formar un puente de hidrógeno con otra. Fíjense que acá cada uno de estos alcoholes, cada uno de estos etanoles, de estos etanoles, puede formar puente de hidrógeno, ya sea con el agua o también consigo mismo. Y otros ejemplos un poco más avanzados que también vemos en química biológica, acá tenemos un grupo, una acetona, es lo que tenemos acá, y por un lado, y por el otro lado tenemos una amina. En este caso tenemos una amina secundaria. Esta amina, junto con esta acetona, pueden formar también un puente de hidrógeno, tal como lo vemos aquí. O sea, mientras haya un oxígeno y un hidrógeno, la formación de puente de hidrógeno es posible. Dependiendo de las estructuras de la molécula, estos puentes de hidrógeno van a tener características diferentes. Pero nosotros por ahora vamos a decir que donde haya oxígeno e hidrógeno, ya sea acá, acá o acá, nosotros vamos a tener un puente de hidrógeno. Y si tenemos un puente de hidrógeno vamos a tener una interacción que para romperla vamos a tener que poner energía. Entonces vamos a esperar que estas interacciones formen soluciones líquidas, porque el puente de hidrógeno tiene esa característica. Además, el puente de hidrógeno no solamente sirve para cambiar el punto de fusión, también nos sirve para ver cuál es la solubilidad de algunos compuestos en agua. Entonces tenemos, por ejemplo, que aquellos alcoholes pequeños, fíjense, todos estos casos son alcoholes porque terminan o tienen un grupo hidroxilo en alguna parte de su molécula. Vemos que los alcoholes más pequeños son solubles en cantidades infinitas en agua. Debido a que son muy pequeños se pueden solubilizar en la cantidad que sea. Pero a medida que vamos aumentando la cantidad de carbonos o la cadena carbonada, vemos que la solubilidad disminuye. Entonces la solubilidad acá va a ser inversa a medida que aumenta la cantidad de carbonos de la molécula. Ahora vamos a hablar de soluciones. Una vez que ya dijimos todo esto, vamos a hablar de soluciones que en particular en este caso van a ser soluciones acuosas mayoritariamente. ¿Qué es una solución? Una solución o disolución es una mezcla homogénea. Es muy importante esto. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Tengo que mezclar dos sustancias
y la mezcla de esas dos sustancias debe formar una mezcla homogénea. Dentro de lo que es una solución vamos a distinguir dos componentes. Por un lado el solvente y por el otro lado el soluto. ¿Qué es el solvente? El solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en la solución, mientras que el soluto es la sustancia, es cualquiera de las otras sustancias que se encuentran en menor cantidad. Entonces, solvente es uno solo y soluto puede ser uno o más. Soluto puede ser cualquiera de las sustancias que se encuentran en menor cantidad. Recuerden que quien se encuentra en mayor cantidad debe ser siempre el solvente. Por eso recibe ese nombre. Nosotros en particular vamos a estudiar las soluciones líquido-líquido y sólido-líquido. En realidad hay muchos tipos de soluciones. Soluciones gas-gas, como por ejemplo el aire. El aire es una solución gaseosa. Pero nosotros a los fines prácticos en química biológica o en bioquímica vamos a estudiar mayoritariamente soluciones líquido-líquido y sólido-líquido. Dentro de lo que son las soluciones, vamos a discutir o vamos a clasificarlas de acuerdo a su nivel de saturación. Entonces vamos a decir que una disolución saturada es aquella disolución que ya contiene la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver a una determinada temperatura, es decir, a una temperatura específica. Cuando hablamos de solubilidad de compuestos, siempre tenemos que especificar la temperatura, porque para un mismo par de compuestos, la solubilidad cambia con la temperatura. Entonces, repasemos, una disolución saturada o una solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en ese solvente a la temperatura indicada. Es decir, si yo podía agregarle 20 gramos de el soluto que esté estudiando, 20 gramos de ese soluto en un litro de solución, 20 gramos de soluto en un litro de solución o de solvente en particular, a, por ejemplo, 30 grados, si yo agregué exactamente los 20 gramos, creo que esa fue la cantidad que dije, 20 gramos, si yo agregué exactamente esa cantidad, yo tengo una disolución saturada. Saturé la solución, hasta acá le puedo agregar. Si yo le llego a agregar 31, 32, 33 o más gramos, se satura la solución y el resto que no se pudo solubilizar, precipita. ¿Qué quiere decir que precipita? Se va al fondo del recipiente. Esto sucede, por ejemplo, cuando ustedes hacen una salmuera, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen para hacer una salmuera? Hacen una solución saturada de sal. ¿Cómo la preparan? Lo que hacen es agregar, algunos le pueden poner un poco más de temperatura. En el caso del cloruro de sodio, no varía tanto con la temperatura, varía por supuesto, pero no tanto. Entonces uno calienta una solución y le va agregando sal. Y le agrega sal y ve que la sal se solubiliza. Pero va a llegar un momento en que yo le sigo agregando sal y ya no se va a solubilizar. Entonces ahí lo que tengo es una solución saturada. Entonces tengo una solución saturada con precipitado o sin precipitado. Si yo le agregué justito, yo tengo una solución saturada y le agregué justita la cantidad que yo necesitaba, tengo una solución saturada sin precipitado. Ahora, si yo le agregué de más, yo lo que tengo es una solución saturada, pero con precipitado. Es decir, yo veo en el fondo del recipiente que me pasé. Ahora, dicho esto, tenemos otros tipos de soluciones, como por ejemplo las soluciones no saturadas. Que bueno, ¿qué serían las soluciones no saturadas? Aquellas que simplemente contienen menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver ese solvente a una determinada temperatura. Volviendo al ejemplo que tenemos, si yo tengo un solvente que es capaz de solubilizar por cada litro de ese solvente 20 gramos de un soluto a 30 grados, por ejemplo, si yo le agrego 10 gramos o 15 o menos de 20, cualquier cantidad menos de 20, lo que yo tengo es una solución o disolución no saturada. Cuando llegue a 20, que es el máximo, ahí obtengo una solución saturada. Primero, saturada sin precipitado. Pero si yo le sigo agregando, lo que voy a tener es seguir teniendo una solución, lo que voy a seguir teniendo es una solución saturada, pero
con precipitado, porque lo que le sigue agregando ya no se va a solubilizar. Entonces va a ir en el fondo del recipiente. Y tenemos también un tipo más extraño de soluciones, que son las soluciones sobresaturadas. ¿Qué son las soluciones sobresaturadas? Las soluciones sobresaturadas contienen más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. Pero está solubilizado, es decir que yo acá de alguna manera, no digamos que hice magia, pero lo que hice fue aumentarle la solubilidad al compuesto de alguna manera y conseguí solubilizar más. No tengo una solución saturada, tengo una solución sobresaturada. Volviendo al ejemplo que estuvimos dando, si yo puedo solubilizar 20 gramos de soluto por cada litro de solvente a 30 grados, si yo de alguna manera consiguiera solubilizar 30 gramos y que esos 30 gramos queden así, solubilizados y no precipiten, lo que obtuve es una disolución sobresaturada. Es un caso especial. Es una solución sobresaturada. Solubilicé más de lo que la ley me dijo, la ley química en este caso me dijo que podía solubilizar. Por supuesto que estas disoluciones son tremendamente inestables y con el tiempo una parte del soluto se termina separando de la solución y forma un precipitado, forma cristales y estos cristales precipitan. Estuvimos hablando mucho acerca de lo que es la solubilidad, pero no la definimos apropiadamente. Entonces, ¿cómo vamos a definir lo que es la solubilidad? Pues vamos a decir que la solubilidad es la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en una cantidad específica de disolvente a una temperatura específica. La solubilidad entonces involucra tres cosas. Por un lado, el soluto en su cantidad. Soluto. Por el otro lado, el solvente. Y por último, la temperatura. Entonces, si yo tengo cloruro de sodio y mi solvente es agua y estoy a 30 grados, el valor de solubilidad va a ser 1 determinado. Si yo aumento la temperatura, el valor de solubilidad va a ser otro. Entonces la solubilidad se define como esas tres cosas combinadas. Es decir, la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura específica. Entonces repetimos una vez más esto que es muy importante. La temperatura afecta la solubilidad en la mayor parte de las sustancias. ¿Cómo las aumenta? ¿Cómo las afecta, mejor dicho? Aumentando la solubilidad por lo general. Eso es la mayoría de las sustancias. También hay otras en donde la solubilidad prácticamente no varía con la temperatura. Y hay un grupo muy raro de sustancias en donde la temperatura lo que hace es, el aumento de temperatura lo que hace es disminuir la solubilidad. Pero son casos muy raros, muy excepcionales, que nosotros por lo general no vamos a ver. Acá tenemos un esquema donde podemos ver cómo se comportan las solubilidades, los valores de solubilidades de diferentes compuestos iónicos en agua en función de la temperatura. Es decir, ¿el solvente cuál sería acá? El agua. En todos los casos el solvente es el agua. Los solutos que serían todos estos compuestos que están representados con las líneas. ¿Y cuál es la temperatura? Bueno, tenemos diferentes temperaturas y como tenemos diferentes temperaturas, vamos a ver cómo el valor de solubilidad, que se grafica en el eje de las I's, en este caso en el eje Y, varía en función de la temperatura. Fíjense, tomemos el caso de el nitrato de potasio. El nitrato de potasio a 0 grados tiene esta solubilidad. ¿Cuánto podría ser? Creería que pueden ser unos 10 gramos por cada 100 gramos de agua. Acuérdense que la unidad es gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Acá en este punto 0, el nitrato de potasio debe tener como 10 gramos de... podrá solubilizarse en 100 gramos de agua, más o menos unos 10 gramos. Pero fíjense lo que pasa cuando yo aumento la temperatura. Si vemos, por ejemplo, lo que son los 40 grados,
Fíjense, trazo una línea vertical hacia los 40 grados. De los 10 gramos iniciales, 10 gramos cada 100 gramos de agua, acá ya aumenté a 55 o 60 más o menos, pueden ser. Ya aumentó a 60 gramos. Es decir, que la temperatura me permitió hacer una mayor solubilización. Y por supuesto, si yo lo llevo a 100 grados, miren lo que pasa, a 100 grados, casi 250 gramos. Fíjense que grande es el salto de solubilidad del nitrato de potasio en 100 gramos de agua, en función de la temperatura. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de solubilidad, no solamente hablamos de solubilidad de qué en dónde. Por ejemplo, solubilidad de nitrato de potasio en agua. Cuando hablamos de solubilidad, también tenemos que especificar la temperatura. Hay otros compuestos, fíjense, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es el compuesto iónico con el que más contacto solemos tener. Fíjense, de 0 grados a 100 grados, la solubilidad prácticamente no aumenta, o aumenta en realidad, pero aumenta muy poquito, ¿vieron? O sea, el salto prácticamente es insignificante. Es decir que muchas veces no tiene mucho sentido elevar demasiado la temperatura del agua para solubilizar sal, porque el aumento de solubilidad es prácticamente insignificante. Y como yo les mencioné, hay otros casos muy raros, como por ejemplo el del sulfato de sodio, en donde la disminución de la temperatura, el aumento, mejor dicho, de la temperatura, lo que hace es el efecto contrario, disminuye la solubilidad. Pero son casos puntuales, son casos más raros. Fíjense que por lo general, en todos los compuestos, lo que vemos es que el aumento de temperatura aumenta la solubilidad. Lo vemos acá en el nitrato de sodio, bromuro de sodio, bromuro de potasio. Y el resto de las sustancias, por lo general, la solubilidad aumenta. Y disminuye solo en casos muy puntuales, como por ejemplo el sulfato de sodio, o este caso que tenemos acá también, el sulfato de cerio, en donde la disminución es bastante importante también. No tanto como la anterior, pero el compuesto se vuelve prácticamente insoluble a temperaturas muy altas. Por último, para ir terminando esta unidad en donde estamos presentando todos los elementos que nos sirven para analizar los elementos biógenos, los elementos con los que vamos a hacer la química biológica y las soluciones y reacciones químicas, vamos a hablar de las unidades de concentración de las soluciones. Cuando hablamos de unidades de concentración, nosotros vamos a identificar por un lado a las unidades físicas y por el otro lado a las unidades químicas. Cuando hablamos de unidades físicas, vamos a hablar exclusivamente de la masa y del volumen. Y vamos a expresar, por ejemplo, estas unidades de concentración, unidades físicas de concentración, de tres formas diferentes. Podemos representarlas como porcentaje de peso en peso, porcentaje peso en volumen o porcentaje volumen en volumen. Ya cada uno de los nombres les va indicando a ustedes qué es lo que tienen que poner en el numerador y en el denominador. Fíjense, porcentaje peso en peso, para empezar, representa a los gramos de soluto, es decir, que arriba pongo una unidad de masa, unidad de peso. Pongo gramos entonces, gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Fíjense que las unidades tienen que ser iguales. Si yo puse gramos de soluto, abajo tengo que poner gramos de solución. Y como estamos hablando de porcentajes, decimos gramos por cada 100 gramos. Gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. No de solvente, de solución total. Es decir, la solución completa ya. Cuando yo analizo una solución entera, yo veo que tiene tantos gramos. Eso es la solución entera, con soluto y solvente ya mezclados. Y yo identifico dentro de esa solución total qué porcentaje representa el soluto. Si el porcentaje lo medí en gramos y
a la solución la pesé también, es decir, que obtengo gramos, lo que obtengo es el porcentaje peso en peso. Si por el contrario yo calculo el porcentaje de peso en volumen, arriba tengo que poner unidades de peso o unidades de masa, en este caso gramos de soluto, por cada 100 mililitros de solución. Tiene que ser unidades numéricamente relacionadas con el número 100, porque estamos hablando de porcentaje. Gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Acá tengo que medir en unidades de volumen, entonces uso mililitros. Y si yo analizo la última unidad, porcentaje volumen en volumen, lo que tengo son los mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Tengo que poner el número 100 porque estoy calculando porcentaje. Mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Estas serían entonces las unidades físicas de concentración, y son unidades físicas porque solamente contemplan masa o peso y volumen. Por el otro lado tenemos las unidades químicas. Y en las unidades químicas, en todos los cálculos yo tengo que obtener la cantidad de moles de alguno de los elementos, ya sea del soluto o del solvente. Por lo general del soluto. Entonces acá vamos a reconocer la primera unidad, que es la molaridad, que se representa con la M mayúscula, que representa los moles de soluto por cada litro de solución. De nuevo, la solución entera. Moles de soluto dividido 1 litro de solución. Después tenemos también la molalidad, con L en el medio, molalidad, que se representa con la letra M minúscula, en donde tenemos de nuevo moles de soluto por cada, pero esta vez por cada kilogramo, no litro, sino 1 kilogramo, y esta vez es de solvente. Fíjense, es el único caso en donde no voy a poner la solución, sino solamente el solvente. Entonces acá tengo que hacerlo por separado. Tengo que medir los moles de soluto y pesar el solvente. Antes de preparar la solución, por supuesto, porque si ya preparé la solución, ya desgraciadamente no tengo alternativa a hacer esto. Entonces repasemos, molalidad son los moles de soluto dividido 1 kilogramo de solvente. Y por último, tenemos lo que sería la fracción molar, que se representa con esta letra griega, ¿no? La letra chi, que se representa con moles de soluto dividido los moles totales de solución. ¿Qué son los moles totales de la solución? Son los moles del soluto 1, más los moles del soluto 2, más los moles del soluto N, si es que hay un tercer soluto, o más los moles del solvente. Sumo todos los moles que hay en la solución, todos, esos serían los moles totales, y arriba en el numerador coloco los moles de soluto. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo? La fracción molar. Muy bien, esto es todo. Acá termina la unidad. Recuerden que si tienen alguna duda, los pasos a seguir son los de volver a ver el video en las partes en donde tienen las dudas. Recuerden ir pausando el video, ir anotando en el material de cátedra que ustedes disponen. Y si la duda persiste, ustedes pueden recurrir a alguna de las bibliografías de consulta que fueron enumeradas en la diapositiva, en la parte inicial de la diapositiva. Y si no, por supuesto, hacer las consultas en clases, ya sea en el teórico o en el práctico, que nosotros vamos a resolver eso y vamos a discutirlo con toda la clase. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.